Hoy en día la eutanasia está legalizada en Holanda, Luxemburgo, Canadá, Colombia, España y Nueva Zelanda. En España, dentro del Sistema Nacional de Salud, contempla el derecho de los médicos y sanitarios la objeción de conciencia y establece una comisión de garantía y evaluación en cada comunidad autónoma. En Suiza se permite el suicidio médicamente asistido, que a diferencia de la eutanasia no requiere de una intervención directa de los médicos ni sanitarios. Estos únicamente suministran los medios necesarios y es el paciente quien se toma la medicación para terminar con su vida. O sea que es un suicidio, claramente. Y no se contempla castigo para quienes ayuden a otro a morir, siempre y cuando sea por razones altruistas y cuando está claro que la enfermedad es irreversible y terminal. Suiza permite el suicidio asistido desde los años 40 del siglo pasado. Tienen además organizaciones que ayudan a extranjeros procedentes de países en los que la eutanasia no está legalizada. En Estados Unidos es ilegal, pero en California, Montana, Washington, Oregón y Vermont contempla solamente el suicidio asistido, reconociendo el derecho del enfermo a morir dignamente. Alemania y Australia permite la eutanasia pasiva o indirecta, siempre que el enfermo exprese su voluntad. La eutanasia pasiva es cuando se consigue la muerte en situación irreversible, suspendiendo el tratamiento médico. ¿Qué es la eutanasia pasiva? Pues es aquella que consiste en el abandono, en el tratamiento iniciado, evitando intervenir en el proceso hacia la muerte, o sea, la ortotanasia. La eutanasia activa directa es aquella en que la muerte se produce como consecuencia de una acción o aplicación de una dosis letal. La eutanasia activa indirecta, en la que la muerte llega indirectamente mediante la utilización de un analgésico que tenga efectos colaterales y que así compromete alguna función vital, en el caso de utilizarlo o suministrar analgésico, para calmar el dolor y como efecto colateral produzca la muerte del enfermo. La distanasia se refiere a la prolongación innecesaria del sufrimiento mediante tratamientos o acciones que de alguna manera calman los síntomas, tratando así el problema, con el inconveniente de estar prolongando la vida sin tener en cuenta la calidad de vida del enfermo. Para el espiritismo, lo más correcto sería el empleo de la ortotanasia, porque de este modo la muerte llega con su propio momento, cuando los órganos fundamentales fallan y la muerte se produzca por sí misma. Con esta técnica, el médico y los profesionales de la salud están capacitados para cuidar al enfermo, con todos los cuidados y el tratamiento para disminuir el dolor, sin alterar el curso de la enfermedad, sin la utilización de medios mecánicos que le alargue la vida de forma artificial, sin la utilización de la respiración asistida, la nutrición parenteral o enteral, ni ningún otro soporte mecánico o artificial que le alargue la vida, sin mejorar de este modo las patologías previas. La eutanasia en España es legal desde el 25 de junio del año 2021, siendo de esta forma el sexto estado del mundo en reconocer este derecho legal para el enfermo con una patología terminal o irreversible. La primera paciente en acogerse a este derecho fue una mujer de 86 años, residente en el País Vasco, enferma terminal, y que murió en su casa rodeada de sus seres queridos el 23 de julio del año 2021. O sea que esta es la primera paciente que recibió la eutanasia médica en España. En España, en el año 1984, se fundó la Federación Española, conocida como Derecho a Morir Dignamente, siendo Carlos Gómez el pionero de esta lucha, un santanderino con leucemia. Publicó en ese mismo año un artículo en el diario El País titulado «Osar morir de la vida»,
diciendo en él: no cabe duda, ya que ha comenzado a resquebrajarse un tabú social, tanto más represor que el que funcionó sobre el sexo. Me refiero al tabú de la muerte. Carlos Gómez murió sin que se hubiera hecho caso a su testamento vital. Su caso fue muy mediático, saliendo en todos los medios informativos. Era un chaval joven. En 1986, la Ley General de Sanidad aprobaba permitir a los pacientes rechazar un tratamiento, solicitando el alta voluntaria, con la finalidad de morir en casa sin medios asistidos. El caso de Ramón Sampedro, tetrapléjico desde 1969, hizo público su deseo de que le ayudasen a morir. Como no consiguió el permiso legal para este suicidio asistido, pidió ayuda a varias personas para que hicieran parte de un proceso que le permitiera el suicidio y protegerlas así que sus colaboradoras no pudiesen ser procesadas. El 11 de enero del año 1998, ayudado por su amiga Ramona Maneiro, lo dejó todo preparado, usando una cámara, donde quedaría todo grabado. En la grabación del suicidio asistido, volvió a reiterar su deseo de morir y quedó grabada la agonía que le produjo el veneno que tomó. Su amiga Ramona quedó libre por falta de pruebas. Y en el año 2002, la Ley 41/2002, reguladora de la autonomía del paciente y sus derechos y obligaciones en materia de información y documentación sanitaria, permitiendo al paciente el derecho a rechazar el tratamiento ofrecido por el médico, sin exigirle ninguna justificación. Esto fue denominado como eutanasia pasiva. En el año 2006, Inmaculada Echevarría, que padecía una distrofia muscular progresiva desde hacía 22 años, pidió acogerse a esta ley, pero el Hospital de Granada, donde estaba hospitalizada, este hospital, que era de régimen religioso, se negó a sedarla y desconectarla del respirador que le permitía seguir con vida. La Junta de Andalucía, a petición de sus familiares, la trasladaron a un hospital público, donde accedieron a su petición. Posteriormente, hasta 11 comunidades autónomas, antes de ser aprobada la ley de la eutanasia, aprobaron leyes para pacientes con enfermedades terminales e irreversibles, que les permitía a los mismos, previa petición, el derecho a la sedación pasiva y activa, también llamada sedación terminal o sedación paliativa, que consiste en suministrar la medicación necesaria para controlar los síntomas y la agonía, aunque estos medicamentos le acorten la vida, como por ejemplo el empleo de la morfina. Sobre el testamento vital, os diré que es el testamento escrito por el ciudadano, sobre el trato que pide en él le den a su cuerpo desde el fallecimiento. Es el documento de voluntades anticipadas o de instrucciones previas. Es el documento escrito o grabado en el que la persona deja así por escrito o grabado anticipadamente sus últimas voluntades, con objeto de que éstas se cumplan en el momento que no sea capaz de expresarse personalmente sobre los cuidados y el tratamiento de su salud, o una vez se produzca el fallecimiento, sobre el destino de sus órganos o el destino de su cuerpo. Para que pueda ser efectivo este documento, deberá incorporarse al registro de instrucciones previas correspondientes y la historia clínica del enfermo, tanto para facilitar el acceso a los profesionales sanitarios. El origen del testamento vital se atribuye a Luis Kuttner, abogado de Chicago y cofundador de Amnistía Internacional, en el año 1961, quien desde el año 1997 defiende su implantación mundial. En la actualidad, a pesar de que el paciente o sus familiares presenten dicho testamento, la primacía la tiene el médico o el enfermero que le atienden durante su ingreso hospitalario. Si estos consideran oportuno, realizarán las prácticas médicas que ellos decidan más correctas.
para su paciente, sin tener en cuenta las voluntades del enfermo o omitiendo de este modo el testamento vital. Nos referimos a este caso a los profesionales de la salud que se autodenominan ser objetores de conciencia. En estos casos, los familiares o el propio paciente deberá solicitar al Comité de Ética del hospital donde esté el enfermo ingresado para que le cambien de médico o sanitarios, para ser así atendido por otros que estén a favor de seguir las últimas voluntades del enfermo. El Comité de Ética del hospital es un grupo multidisciplinar formado por médicos, sanitarios, psiquiatras, psicólogos, trabajador social, un cura y ciudadanos. Este comité valorará y toma las decisiones. A él le llegan, por ejemplo, la petición de los facultativos o la de los pacientes o sus familiares. Son ellos los que a veces, cuando llega la petición por parte de un médico de poner una transfusión de sangre a un testigo de Jehová que se niega a ser tratado con sangre, ellos avisan al juez de guardia y es la decisión del juez la que prevalece sobre la petición del enfermo o sus familiares. En la petición de la eutanasia, después de pasar por todos los protocolos del hospital donde esté ingresado, desde este comité de ética derivan dicha petición junto con todos los informes clínicos, incluida la valoración psiquiátrica, al Comité Central Oficial de la Comunidad Autónoma que le corresponda, siendo ellos la última decisión. Como veréis, no es tan sencillo recibir la eutanasia como la sedación pasiva o activa, o pedir el alta voluntaria para morir en casa. Y también comprender que no siempre se tiene en cuenta el testamento vital cuando se está ingresado en un hospital. Ahora os voy a dar un ejemplo de los fármacos que son utilizados por el médico para conseguir la eutanasia. Pentobarbital es un barbitúrico que deprime la corteza sensorial, disminuye la actividad motora, produce somnolencia, sedación activa e hipnosis. La dosis mortal es de 1 gramo. Este medicamento se le conoce como la muerte dulce de la eutanasia controlada. También este medicamento es usado para pacientes que desean morir en casa. Hay otro como el Propofol de 1000 miligramos, que es un anestésico muy potente que inyectan en el hospital por vía venosa. Hay más, pero bueno, no tiene sentido aquí enumerar, ya que todos son prescritos bajo un estricto protocolo y utilizados siempre por médicos. Ahora ya os he dado una idea de qué es la eutanasia activa, pasiva, la sedación, la ortotanasia. Yo quisiera que si a alguien le ha quedado una duda, que me la pregunte y si la sé, por supuesto, la responderé. Dime, Rafa. Por ejemplo, el propofol. Sí, es un anestésico muy potente. O sea, que creo que se utiliza para otras terapias. Sí, pero se utiliza para hacer que el enfermo se duerma. Y se da en dosis mucho más elevada que cuando te van a operar el aparato digestivo, por ejemplo. Son anestesia, sí. Claro, pero es una anestesia que cuando se da en dosis fuertes, como el barbitúrico, pues cuando se da en unas cantidades que son abusivas, es como si te tomas una caja o 2 de diazepam, tú en casa, pues te va a entrar un sopor que de ahí no despiertas, al no ser que te cojan en un buen momento y consigan restablecerte en un hospital, pero ves, no es tan fácil y siempre cuando es así quedan muchas secuelas. ¿Y cuántas aspirinas hacen falta? Bueno, las aspirinas... Es que te lo digo porque es baratito. Ya, pero las aspirinas lo que te va a producir es una úlcera enorme de estómago. Bueno, pues, no te va a producir... pero es que tú no lo puedes comprar eso en la calle. No. Os he dicho que estas medicaciones son con un protocolo muy estricto. No sé si recordaréis hace unos años que salió en la televisión el tema del doctor Montes.
Bueno, el tema del doctor Montes, después de que hubo mucha polémica, que además era algo irreal y era un problema político, pues además no se pudo demostrar. Yo como trabajadora en ese hospital, porque el doctor Montes era jefe de anestesia. Cuando en urgencia un médico, sea el que sea, pide una sedación fuerte, un medicamento un poquito que sede al enfermo más de lo habitual, tiene que hacer la petición a farmacia. La farmacia le mandará esa petición al jefe de servicio. El jefe de servicio baja, ve al paciente, valora si es correcto y qué fin pretende el médico. Si el médico lo que pretende es una eutanasia, tiene que dirigirse y hacer el protocolo de la eutanasia. Entonces no es nada fácil, ni siquiera el empleo de la morfina. La morfina la puede solicitar el familiar o el propio enfermo. Los familiares que ven al enfermo en agonía, muy nervioso, muy convulso, muy angustiado, y entonces pide que le seden profundamente. Y le dan morfina, lo sedan profundamente. Él no puede reaccionar, pero su vida espiritual sigue funcionando. Entonces ahí tiene él el dolor que tienen esos pacientes que tienen una muerte clínica y regresan. Al principio, yo recuerdo hace muchísimos años, al principio de entrar yo en el hospital, cuando había un paciente terminal, los propios enfermeros hablaban y el médico y decían lo que tuvieran que decir delante del enfermo. Cuando el enfermo despertaba, contaba absolutamente todo lo que tú le habías dicho. A mí me han llegado a decir un enfermo que yo insistía con el familiar de que ya que los enfermeros no le daban la nutrición enteral, que se la diesen ellos, porque yo tenía la intuición de que no moriría. Y yo enseñé a su familiar a que le diese con jeringa la nutrición enteral. Cuando ese paciente despertó, se acordaba perfectamente de que yo todos los días llevaba los labios pintados de rojo, que hablaba a su familiar y que le miraba a él y le decía: lucha, que lo vas a superar. Entonces, con esto sucede lo mismo. El enfermo está muy sedado, su cuerpo físico, pero su cuerpo espiritual está despierto, sufriendo, porque en el último momento quiere hacer las paces con alguien, quiere dejar hecho el testamento, quiere decir sus últimas voluntades, quiere despedirse de un familiar que hace mucho que no ve. Entonces es un sufrimiento muy grande para el paciente. Ha podido él pedir la eutanasia sin tener esto conocimiento, pero luego cuando llega al plano espiritual comprende que se ha autosuicidado, que no se ha podido suicidar él, pero él ha pedido la ayuda para que le suiciden. Es un suicidio. O sea, como hacen en Suiza, le dan al paciente la medicación, tómatela. Si el paciente está activo y puede hacer el hecho de beberla, es un suicidio, no es eutanasia. ¿Y qué pasa con el equipo? Bueno, espera, que aquella señora tiene el brazo levantado hace mucho tiempo. Sí, yo te quería preguntar, en el caso del testamento vital, con orden de no resucitación o no alargar la vida de forma mecánica, ¿también está considerado como suicidio? No. Si tú, por ejemplo, si el enfermo ha pedido la eutanasia, prevalece la decisión del enfermo. Prevalece la decisión del enfermo. Si el enfermo no ha hecho testamento vital diciendo que quiere la eutanasia, los familiares no pueden pedirla, pero sí pueden pedir que le seden. Otros lo que piden es que le quiten el dolor y que le den todo el tratamiento posible para que pueda morir en casa sin dolor. Eso es una ortotanasia, porque también existe la posibilidad de que llega el médico
aparte de que ve que es terminal, pero le alarga la vida con la intubación porque respira, con la nutrición parenteral porque le mantiene nutrido. Ese enfermo se puede tirar así, medio muerto, todo el tiempo que el médico establezca, porque hasta que no le retire la intubación y la nutrición parenteral y los medios mecánicos que le hayan puesto, el enfermo no muere. Pero eso no es una eutanasia. Dime. Has dicho que la eutanasia, digamos, es un suicidio. La Sí. pregunta es, pongamos que a un paciente terminal le falta un mes, Sí. a otro le falta 6 meses. Pero es que el paciente nunca sabe lo que le No, falta. No, en el mundo espiritual, luego, Sí. hay diferencia, porque claro, sabemos que cuando el suicidio se va el vale de los suicidas. Ahora, hay diferencia de trato. Bueno, le van a tratar como suicida, porque él no ha podido suicidarse. Pero es como si yo te digo, te doy a ti un arma y te digo, Enzo, yo no puedo usar las manos, pégame un tiro. ¿Quién es el suicida? Yo y tú que me has ayudado. Los dos tenemos la responsabilidad, pero es un suicidio. Tú lo pidas o no lo pidas. Lo que no es un suicidio es que tú digas, yo no quiero tener absolutamente ningún dolor. Es más, quiero que me den morfina. Con la morfina el enfermo no se entera absolutamente de nada. Está profundamente dormido, profundamente sedado. El familiar le ve tranquilo porque la agitación que tiene el moribundo ya no la tiene. Entonces, para el familiar está tranquilo porque la agitación que le ve al enfermo de la apnea del moribundo no la tiene. Pero el enfermo está sintiendo, está experimentando. Su vida espiritual está diciéndole, no lo hagas, no lo hagas. Y él, al llegar al plano espiritual, verá el error que cometió. No es decir, me quedan 6 meses de vida, estoy perdido 6 meses y luego vuelvo. No, porque tú has hecho tu suicidio con toda la intención. No en un momento de estrés, de agonía y tal, sino tú en fresco, que es como puedes hacer el testamento vital, porque no olvidemos que el testamento vital tienes que llevarlo y te lo tienen que firmar, no es solo un papelillo, un papelajo que tú escribas y ya está, no, no. Es un papel que tú lo tienes que llevar bien escrito, con todos tus datos, a un notario. No sirve que yo escriba en un papel o yo le diga a mi hijo, mira, cuando me muera, a mí que no me hagan nada. ¿Sabes? Ese testamento no es válido. En Italia sí. Pero aquí no. Aquí tiene que estar bien hecho. No sirve cualquier papel, ni sirve tampoco que cuando el enfermo terminal diga, bueno, pues yo me quiero morir, ¿para qué voy a sufrir? Pues póngame usted morfina, el médico se la va a poner, pero se pierde todo el avance que puede tener si él supera lo que tenía que superar con la enfermedad. La enfermedad no nos llega porque sí, nos llega porque tenemos que superar a través de ella, dime. A través de ella nosotros, si yo no lo sé, si en esta vida he hecho transgresiones, lo tendré que pagar. Si no lo pago en esta, en el último momento, claro, lo voy a pagar en la siguiente. Eso está clarísimo. Nadie se va de rositas. Después de una eutanasia puede venir esa persona, ese espíritu, mejor dicho, con una reencarnación breve para recuperar el tiempo que le faltaba. Luego tendrá que volver a nacer con las... Ha muerto un joven. Ya, pero debería de haber muerto por su enfermedad, ¿vale? O sea que no se trata de decir, le quedan 3 meses solo de estar en el umbral o en el Valle de los Suicidas. No, se ha suicidado con toda la premeditación porque lo ha dejado por escrito cuando estaba sano o cuando estaba enfermo, pero estaba tan consciente como para hacer ese trámite.
No sirve un papelajo No, que tú hagas en el hospital. Sino En Italia sí, pero aquí no. En la próxima reencarnación puede ser una reencarnación Tú has sido un suicida. breve para recuperar el tiempo que le faltaba de su existencia. Sí, normal. pero tú vienes con la alevosía que tú has tenido cuando te has querido suicidar. Igual que si te tiras por la ventana, la actitud que tú hayas tenido en el suicidio es lo que cuenta. Pero Ángeles, si por ejemplo él no ha firmado nada ni ha sido consentido... Es que el familiar no puede pedir la eutanasia. El familiar puede pedir una sedación activa o una sedación pasiva. Pero el familiar, yo no puedo llegar y decir, mira que mi marido está muy malito, le quedan 2 días, yo no quiero que sufra, ala, me digo al médico, quiero una eutanasia. El comité de ética no te lo... O sea, es una petición, además date cuenta que el enfermo la pide 3 veces. Primero al médico que le ve, al comité de ética del hospital donde está ingresado, ese comité de ética lo lleva a otro comité y luego ese comité lo lleva a la autonomía que corresponda. O sea que el paciente lo ha pedido por 3 veces. Y luego que el médico corresponda que es correcto. Porque el comité de ética, cualquiera de los 3, puede dar un informe negativo. ¿Qué tiene que hacer el enfermo? Volver a empezar el trámite de nuevo. Pero claro, si normalmente una vez ya te han dicho que no, hay muy pocas posibilidades que te digan que sí. ¿Visteis con el jovencito este de la leucemia lo que pudo salir en televisión, en Facebook, y ni siquiera hicieron caso de su testamento vital? ¿Por qué? Porque el médico que le llevaba en ese hospital consideró que no. Y murió, pues cuando tuvo que morir, pero no se le acortó la vida ni siquiera con sedación activa. ¿Qué querías? Una pregunta, ¿y si es el médico el que le dice a la familia, no sé, por lo que sea, por él, por propia decisión de decir... No. Jamás, nunca se ha dado el caso de... Nunca, no, es que no es legal. Es que el único que puede pedir la eutanasia por 3 veces es el enfermo. El médico puede considerar, por ejemplo, decirle a los familiares o al propio enfermo, te veo muy nervioso, te veo muy angustiado, ¿quiere que te aumente la morfina? Porque de entrada le da una sedación leve, la justa y la estricta para que ese dolor físico no lo tenga. El médico puede decidir en un último momento a los familiares, ¿qué os parece si le quitamos la intubación y todo el tratamiento asistido que tienen? Es lo único que puede solicitar el médico a sus familiares. Y son los familiares los que pueden decir, pues sí, que el clásico enfermo te dice, pues sí, desenchúfeme. O los familiares, sí, desenchúfele, claro, efectivamente, como está mantenido por medios mecánicos, en el momento que le quitan los medios mecánicos, los órganos que ya habían fallado, muere, pero muere de forma natural. ¿Y eso es una muerte natural, no es una eutanasia? No, eso no es una eutanasia. La eutanasia es cuando te dan una medicación que te va a matar. Una persona que ha pedido la eutanasia, no se la concede. Luego para él, ¿cómo tiene que pagar eso? Porque lo ha pedido, es como si lo hiciera o no. Pero como no la ha llegado a realizar, no tiene ningún... Es como si yo pienso que me voy a quitar la vida y todos los días estoy ahí, dale que te pego, pero al final, por un motivo u otro, no me la quito, pues no me he suicidado. Dime. Sí, quería saber, estamos hablando mucho de temas legales, pero yo creo que lo más importante es las consecuencias que tiene para una persona que ha hecho esa práctica. ¿Qué le puede ocurrir? Depende de cada caso. Bueno, pues ha ayudado a que el paciente pueda acceder al suicidio asistido. Tiene una responsabilidad, claro, moralmente tiene una responsabilidad, legalmente ninguna, porque es oficial ya. En España está legalizada, entonces ni el médico, pero por ejemplo hay tantos médicos que están en contra y entonces cuando les llega el testamento vital con la eutanasia dicen yo no,
yo voy a que aguantes el máximo tiempo posible. Sí. Otra cosa no hago. Pero las consecuencias- Y lo puede hacer. Me refiero a las consecuencias. El testamento vital no tiene valor ninguno bajo que un juez dictamine o el médico decida. No, no. Sí, pero Eso es como el aborto. Una mujer puede ir a abortar y el ginecólogo dice, yo no practico abortos. No hay nada, ni siquiera el director médico ni el director de sanidad puede obligarle bajo ningún concepto que practique el aborto. sí, lo que decir es el karma que puede aportar esta persona. Claro, es responsable en la medida que haya actuado y la intención que haya puesto, porque hay gente que piensa que la vida termina y que los seres humanos somos cosa de que te mueres y te entierran y chimpún. Pues claro, ese va a tener una responsabilidad moral, porque lo está haciendo sin pensar, pero de todas maneras responsabilidad tiene. Cada uno tiene la que sea, y es Dios, y en el plano espiritual el que dictamina, pues este tiene más o este tiene menos, y no sirve que diga, yo soy objetor de conciencia, pero como estoy interino, pues lo voy a hacer para que no me despidan. Lo estás haciendo igual, o sea, eso no te exime. Dime. Dos casos. Supongamos, es decir, ya esto, ¿cuáles serían las consecuencias según el espiritismo, ¿no? Para la persona que haga lo siguiente? Dos diferentes casos. La persona ya está mayor y eventualmente va a saber que algún día va a caer enfermo en un hospital, y justo cuando él piensa que va a pasar, hace su testamento. testamento. Y asumamos que él en su testamento dice, yo no quiero que me hagan ayudas mecánicas, nada de eso, y el médico accede. Él prácticamente no se está suicidando. Eso no es un suicidio. Al contrario, tú no estás pidiendo que te alarguen la vida, sino tú estás diciendo que te dejen morir cuando tus órganos fallen. Vale. Eso es la muerte natural. El otro caso, que no tomó esa revisión y ya lo tienen con medio mecánico, y él pide que lo desconecten. Tampoco es un suicidio, porque en el momento que le quiten el mecanismo asistido que tenga, los órganos, como ya han fallado porque está mantenido maquinalmente, pues en cuanto le desconecten, fallece. Desde el punto de vista, Desde el punto de vista espírita es una muerte natural, porque en realidad a ese paciente lo único que le han alargado inútilmente, porque él no ha podido resolver nada, si está sedado, por ejemplo. Puede resolver algo si está activo y puede hablar y puede expresarse, pero eso no es eutanasia ni es suicidio. Bueno, pues yo creo que ya está bien.